Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. La vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, dice de la siguiente forma. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, Dios nos habla a través de su palabra, porque las Sagradas Escrituras es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso nosotros, para poder llevar este mensaje, esta palabra, tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque si no llevaríamos una palabra totalmente leída, una palabra totalmente muerta, como leer una revista, una prensa. No, tenemos que llevar una palabra viva, una palabra viva. ¿Por qué? Porque en el caso mío, yo le sirvo es a un Dios vivo, que dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Génesis 1:1, donde dice que fue el que creó los cielos y la tierra con su gran poder, el que hizo todas esas maravillas, el que te creó a ti, el que me creó a mí, el que nos dio ese aliento de vida, ese espíritu de vida. Por eso hoy estamos llevando esta enseñanza, entonces llamamos una palabra vida. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces miramos nosotros, hermanos, que los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad. Yo te quiero decir, hermano, hermana, Dios le habla es a la iglesia. Lo miramos en la primera carta de los Corintios 2:14. Dice que para el mundo las cosas que nosotros hablamos es totalmente una locura porque ellos no la pueden entender. ¿Por qué no la pueden entender? Porque esto se tiene que discernir es espiritualmente. Y lo miramos a través de la palabra del Señor, a través de los evangelios. El evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 20 dice, no sois vosotros los que habláis, es el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros, es el Espíritu de nuestro Dios que está en nosotros, aquel que habla a través de nosotros. Dice, así será su palabra que saldrá de nuestros labios, no volverá vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperar en todo lo que le he enviado. Entonces miramos nosotros, como yo les decía, que los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad. Aquellos que le dan la espalda a la verdadera palabra de Dios para seguir otras doctrinas erróneas, demuestran que su fe nunca fue real. La fe de ellos nunca fue real. Allí estaban por emociones. Ahora miramos nosotros, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 adelante, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así lo dice la palabra del Señor. Pero yo te quiero explicar algo, hermano, hermana, porque esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Yo siempre he manifestado, Cristo Jesús, Dios nuestro Señor, nos dejó una enseñanza. Fue que Él enseñaba, Él nunca predicaba. A mí me preguntaban que qué diferencia hay entre una enseñanza y una prédica. Pues hay una brecha demasiadamente grande. ¿Por qué? Porque una enseñanza, nosotros enseñamos todo esto con todos los detalles, porque es Dios a través del Espíritu Santo que nos va hablando lo que tenemos que decir, porque Jesucristo, Él enseñó, Él nunca predicó. Hay una brecha demasiadamente grande. Bien, entonces yo les quiero decir, hermanos, ¿qué es la apostasía? La apostasía es apartarse de la fe de Jesucristo. Esa es la apostasía y eso lo vemos hoy por todas partes. ¿Por qué? Porque es una palabra profética. Y nosotros miramos, por ejemplo, apartarse de la fe de Jesucristo y de la sana doctrina. ¿Para qué? Para seguir nuevas enseñanzas muchas veces o para seguir envueltos en las cosas del mundo, distintas a la eterna palabra de Dios. Ya que yo quiero decirte, hermano y hermana, amigo y amiga, si nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, parte B, parte final, dice que el diablo ha descendido con gran furia porque él sabe que le queda poco tiempo y cada día que pasa menos tiempo le va a quedar, porque la venida de Cristo es totalmente inminente. Nosotros lo miramos, por ejemplo, antes de seguir adelante con este caso, este versículo de Apocalipsis, lo podemos traer dejando eso quietecito y no nos apartar de ahí. Vamos a Daniel 12:4, dice los tiempos del fin. Esa palabra ya fue revelada hace mucho tiempo. Y en el versículo 4 dice, la ciencia aumentará. Miramos todo esto, que la ciencia ha aumentado. Y nosotros miramos que a través de las redes sociales, prensa, habla escrita,
toda la inmundicia que se habla, eso da hasta vergüenza lo que la gente habla. Entonces miremos que, como les decía yo en Apocalipsis o Revelación 12:2, parte B, parte final, dice que el diablo ha descendido con gran furia. ¿Por qué? Porque él trabaja es a través de la mente, él no le trabaja a través de otra cosa, sino a través de la mente. El diablo, los demonios, ellos ya fueron vencidos hace mucho tiempo en la cruz del Calvario. Ellos estamos a los pies de Cristo, a los pies de la iglesia. Pero ¿cuál es la iglesia? Son aquellos hombres y mujeres que hacen la voluntad del Señor. Así lo dice Dios en su palabra escrita en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 3. Son aquellos que hacen su voluntad. Porque mucha gente predica la palabra, pues yo les decía que hay una prédica, una enseñanza, hay mucha diferencia. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, la apostasía. La Biblia profetiza claramente, porque claramente que la iglesia pasará por una ola de apostasía, y eso lo estamos viendo en los últimos tiempos. Nosotros miramos, como le decía yo, a través de las redes sociales, que eso da hasta lástima, pesar cómo hablan estas personas. Entonces, esta apostasía se producirá antes del rato, antes de la tribulación, antes del surgimiento del anticristo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos a través de la palabra, en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice, y está escrito, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Mira que él habla, porque ya dice, ya está escrito, porque nos está diciendo que hay poder. Estamos viendo lo que es la apostasía, hermano. ¿Qué es la apostasía en cortos, en pequeños rasgos? Dice, porque está escrito, porque hay poder en la palabra del Señor, porque ya está nació en el misterio de iniquidad. Cuando habla de la iniquidad está hablando del pecado, de la mentira, de la apostasía, la herejía, toda esta cantidad de cosas tienen que surgir. Por eso la iglesia tiene que estar muy firme. Y Dios nos manda que oremos, que intercedamos. Ahora, dice, solo que hay quien a la presente lo detiene. ¿Quién es que lo detiene? La iglesia del Señor. Dígase lo que se diga, es la iglesia del Señor que detiene estas cosas. Que detiene la venida de ese hombre de pecado, del anticristo. Estamos hablando de lo que es la apostasía, y eso se está viendo por todas partes. ¿Por qué? ¿Y cómo lo detiene? A través de la oración, a través de la intercesión. Entonces el Espíritu Santo obra allí, porque no somos nosotros. ¿Cómo hemos de interceder? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo clama por nosotros ante nuestro Dios, ante nuestro Padre, con gemidos indecibles. Así lo dice Dios en su palabra, y Cristo está ahora, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Miremos, habla que hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién es que es quitado del medio? Pues la iglesia de Jesús. En ese instante que la iglesia de Jesús sea quitada, miremos, la apostasía está en su pleno esplendor. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la semana 70 de Daniel y dentro de la gran tribulación, que son 7 años, pero está dividida en dos partes. Bueno, esto será otra enseñanza, más adelante hablaremos de esto, aunque yo he hablado ya de esto. Entonces miramos nosotros que esta apostasía se producirá antes del rato de la tribulación. Entonces miramos todo eso, eso lo decía Pablo. Bien, entonces miramos, por ejemplo, en la segunda carta de los Tesalonicenses, nos habla de nadie os engañe, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, se manifieste el mismo diablo con los demonios lo reprenda, porque él es un gobierno colocado por él, el hijo de perdición. Por eso lo dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, tu amigo, tu amiga, yo sé que esta palabra ha llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Yo voy a hacer una oración para que tú repitas conmigo, amén así sea, para que aceites a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como lo dice Dios en su palabra en la carta de los Efesios 5:27, para que hagas parte de esa iglesia sin mancha ni arruga. Repite conmigo, reconozco, Señor, que estoy apartado de ti. Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario. Reconozco que estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos al tercer día. Por eso vivo. Abro mi corazón para que seas tú entrando en él y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso porque haces parte de esa iglesia sin mancha ni arruga. Coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Dios dice en su palabra que Él va yendo todos los que van a ser salvos todos los días a la congregación. Hoy te ha tocado ese turno a ti. No desplaces tu cursor hacia abajo, cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez, que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta que usted donde quiera que se encuentre.